Sean todos bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. Una oportunidad para que reflexionemos un poco y debatamos con respecto al calendario electoral de este año en concreto, cuando el próximo 13 de marzo asistiremos a la elección de congresistas y representantes, aquellos que legislan en nuestro país, pero también elegiremos quienes en los candidatos o los precandidatos presidenciales de cada uno de los partidos podrán ir a las urnas para presidente en nuestro país. Es evidente que si nos ubicamos en un país como el nuestro, históricamente decimos que es un país marcado por el abstencionismo. Y es que no son cifras menores decir que 34.900.000 personas estamos habilitados para votar en el país y en el exterior, de los cuales 18 millones son hombres y casi 18 millones son mujeres y casi 17 millones son hombres. Miren esas cifras. Lo que a todas luces nos pone ante un panorama, la importancia de un ejercicio democrático con responsabilidad. ¿Será que es el tiempo del cambio? ¿Será que el continuismo permanecerá? ¿Acaso las nuevas corrientes políticas que se vienen dando de partidos en América Latina y en Europa, esos aires llegarán a nuestro país? Será la reflexión que nos ocupe en este espacio de opinión. Pero antes de iniciar, los invitamos a que conozcamos un poco el calendario electoral para este año 2022 y todo lo que representa para la democracia de un país como el nuestro. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Llegó el 2022 y con él un año lleno de jornadas electorales en el mundo. Los jefes de Estado de Italia, Malí, Alemania, Costa Rica, Corea del Sur, Francia y Colombia, entre otros países, serán elegidos este año por sus respectivas poblaciones. Pero en Colombia, esa no será la única elección que tendrá que hacer el pueblo, pues también se elegirán los miembros del Congreso de la República, aquellos que ocuparán las curules del Senado y la Cámara de Representantes. El sector ejecutivo y el legislativo terminan un ciclo y empiezan otro en el 2022. El calendario electoral del año empezó el 29 de enero con la apertura oficial de las campañas de los candidatos presidenciales. Desde ese día, los aspirantes a jefe de Estado en Colombia iniciaron la divulgación de propuestas, eventos populares y participación en debates y entrevistas relacionadas con su intención de ser elegidos. La primera cita de la población con las urnas se dará en la semana del 7 al 13 de marzo. La elección de los miembros del Congreso de la República inicia con la posibilidad del voto desde el exterior, que se habilitará desde el 7 de marzo y finalizará el 13 de marzo con la votación de los habitantes del territorio colombiano. En estas votaciones se elegirán 280 congresistas, divididos en 172 representantes a la Cámara y 108 senadores, que iniciarán sus labores el 20 de julio de este año, después del acto de posesión. El 29 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. Los diferentes candidatos buscan obtener la mayoría de los votos para convertirse en el mandatario de todos los colombianos.
De no haber un candidato que logre superar el 51% de los votos consignados, deberá realizarse una segunda jornada electoral, pactada para el 19 de junio, donde se tendrá la participación de los dos candidatos con mayor votación. El presidente electo tomará posesión de su puesto el 7 de agosto en un evento que dará inicio a su periodo en el cargo y cerrará el calendario electoral del país en el 2022. Ante esta apuesta democrática que estamos a punto de iniciar en nuestro país, bueno, que de alguna manera hacia finales del año 2021 inició con la elección de los consejos de la juventud, en la que el abstencionismo de alguna manera también marcó un hito fundamental, surge un interrogante. ¿Está democráticamente preparado un país como el nuestro para poder elegir a quienes nos representen y sobre todo para elegir responsablemente a quienes nos representen en el Congreso de la República, pero también y sobre todo en lo que tiene que ver con las presidenciales? Pues bien, para hablar sobre esta problemática nos acompaña el estratega político Miguel Jaramillo e igualmente contamos con la presencia del coordinador académico del programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, Milton Rojas. Miguel, empecemos un poco contigo. Con todo ese ejercicio académico y demás, esas correrías que has hecho por nuestro país, cuando uno se ubica ante unas elecciones como las nuestras, puede perfectamente pensar que Colombia, país democrático, está preparado para votar responsablemente. O indiscutiblemente, hoy podemos constatar que sigue siendo como una falta de conocer un poco los proyectos políticos para saber por quién votar. Adelante, Miguel. César, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para el profesor Milton, para todo el equipo de Rojo y Negro, mi querido UPB. Bueno, pues yo creo que hay que entender primero que, digamos, Colombia es un país todavía inmaduro, frágil en materia democrática, que indudablemente pues tenemos una constitución también igualmente joven que está en vías de implementarse y que en materia electoral, pues digamos que los deportes más, uno de los deportes favoritos que tiene este país es el cambio constitucional o las reformas constitucionales, lo cual también implica mucho, tiene una gran implicancia en, digamos, cambiar mucho de la legislación que hoy opera frente al tema del sistema electoral. De hecho, Colombia hoy está a puertas de un cambio en las leyes electorales de cara al 2023. Vamos camino hacia 2 vueltas presidenciales, vamos camino hacia la elección congresional, pero además hay que añadirle que hay ciudades colombianas donde también este año tendremos posiblemente la votación de una revocatoria, será un año electoral como nunca. Todavía Colombia es un país inmaduro, yo creo que todavía tenemos demasiada o hace falta más cultura ciudadana para que pueda haber un voto más consciente. Ante ese panorama que nos presenta Miguel, apreciado profesor Milton, uno inmediatamente dice, bueno, ¿acaso en nuestras facultades de ciencia política, acaso desde la academia, sí se han dado los escenarios para que efectivamente se pueda formar conciencia de la sociedad a la que pertenecemos? Cierro simplemente contextualizando. Es que el abstencionismo electoral por parte de los jóvenes, que se supone son nuestros estudiantes, es tan grande que a veces da la impresión que se es muy bueno para salir a decir algo, a protestar, pero no para votar. ¿Cómo entiende desde toda su formación académica un escenario de este tipo, profesor Milton? Bueno, primero que todo un saludo para la audiencia, agradecerte César por la invitación y a todo el equipo de trabajo y también pues un saludo a Miguel que me acompaña hoy en el programa. Bueno, hay varios temas que podría tocar ahí. No creo que el abstencionismo solamente sea un tema de jóvenes. Eso se puede presentar digamos, en toda la escala demográfica. Y también se ha entendido en diversos estudios de participación que el abstencionismo es una forma de manifestación
de la ciudadanía, ¿vale? Tanto pues como el voto en blanco. Ahora, ya sobre el papel que tienen en este caso particular de los programas de ciencia política, es claro que se hace este trabajo de formar pues, ciudadanos y de formar una conciencia sobre la importancia de tomar decisiones cada vez mucho más informadas en temas electorales. Y eso también se traslada no solamente en los programas de ciencia política, sino que yo creo que eso no solamente esta universidad, sino todas las otras universidades cada vez son más conscientes de eso. Y también entender que la participación, digamos, de los jóvenes o digamos en general de la ciudadanía, no solamente se presenta en el mecanismo del voto, sino que hay otras formas de expresión, digamos, una participación ciudadana, una participación social, una participación comunitaria y también, pues, digamos, una participación de otros niveles que lo que trata es de ampliar escenarios de ciudadanía que llamaríamos netamente la participación pues política. Entonces, eso es como lo que yo plantearía, que si bien la democracia solamente, o digamos, principalmente se entiende que el voto es el mecanismo, el principal mecanismo de expresión de las preferencias de la ciudadanía, no es la única forma y la ciudadanía ha encontrado otras formas de presentarle esas preferencias a los gobernantes para que ellos actúen o atiendan las necesidades de la ciudadanía. Y de allí es donde finalmente un poco creo que se relaciona con lo que estaba relacionando César, de las manifestaciones que hace la ciudadanía por fuera de este mecanismo político de netamente la participación en los procesos electorales. Queda como una idea en el ambiente. Estamos políticamente preparados y educados para responder a las dinámicas serias democráticas legislativas en nuestro país. No es el voto la única manera de participación democrática, de levantar la voz, de hacernos sentir. Pues bien, que sea precisamente la coordinadora regional de la misión de observación electoral en Antioquia quien nos hable sobre la importancia del voto, lo que él representa y sobre todo cómo estamos los ciudadanos en términos de informarnos antes de elegir. La nota con la que quedamos en este momento. Yo quiero partir por decir que el voto es un derecho, un asunto que parece obvio, pero que no siempre fue obvio y que es el resultado de una lucha de poblaciones en distintos territorios, porque todas las voces que constituyen una sociedad sean escuchadas. Entonces, esto digamos que cuando elegimos o cuando ejercemos nuestro derecho a elegir, lo que estamos haciendo es renovar un compromiso para que de forma consensuada y a través de la política podamos definir unas reglas de juego para mejorar la convivencia y, por supuesto, políticas públicas que resulten en una mejor calidad de vida de la población. Algunas de las pautas para el voto libre, consciente o informado, pues están primero en reconocer quiénes son los candidatos, cuál es esa ciudadanía que hoy se postula, digamos, para el Congreso o si es para la presidencia o en elecciones locales para las alcaldías, consejos, gobernación, asamblea departamental, ¿cierto? Para saber cuál va a ser este rol que van a jugar, conocer su hoja de vida, las calidades que tienen y si cuentan, digamos, con esa experiencia que les permitiría hacer un buen papel en esos escenarios. Lo segundo, pues por supuesto, es que hay que salir a votar, hay que participar, todo voto cuenta, es importante. Y también en esa lógica de la participación es muy importante que las personas primero conozcan su puesto de votación, que acudan a la página de la registraduría para confirmar eso, en dónde puede votar.
y por supuesto conocer los tarjetones, cómo se marcan los tarjetones para no incurrir en una anulación del voto. Lo otro que nosotros recomendamos es que no podemos estar creyendo todo lo que nos llega a nuestras redes sociales o todo lo que escuchamos. Una ciudadanía comprometida incluye también la necesidad de buscar otras fuentes, pues para saber si esa información que nos está llegando es verídica, si esos datos son verdaderos o si estamos hablando de noticias falsas. Y también pues lo que nosotros hemos dicho de una ciudadanía activa está en aquella también que al detectar una posible irregularidad, posibles delitos electorales, pues hacen los reportes ciudadanos necesarios en distintas plataformas. La MOE, por ejemplo, pues dispone de la plataforma Pilas con el Voto, pilasconelvoto.com, donde la gente puede acercarse e ingresar información acerca de posibles irregularidades, posibles delitos electorales que estén sucediendo en su territorio o con alguna candidatura en particular. Las elecciones democráticas en nuestro país, la responsabilidad que como ciudadanos todos, absolutamente todos tenemos de estar lo mejor informados, con los mejores argumentos para poder elegir de la mejor manera. Miguel, cuando estamos en un panorama como el nuestro, en el que siempre previo a las elecciones, uno de alguna manera dice, las encuestas no eligen, pero sí van marcando tendencia. A veces se nos olvida como colombianos que la elección de representantes y de senadores es fundamental porque es el escenario en el cual se dan las leyes en nuestro país. De alguna manera, ya esas encuestas, a su juicio, pueden ir direccionando acerca de cómo quedarán los comicios de forma definitiva, o aún es muy joven para de alguna manera presupuestar. Estamos a escasos días de esas elecciones, pero de alguna manera tendríamos que decir que cada vez más parece que el colombiano se cansó, pero al momento de elegir no es como tan cierto. ¿Cuál es su experiencia al respecto? César, mi experiencia al respecto es que definitivamente el voto es un acto altamente emocional, no solamente en Colombia, sino en diferentes países de América Latina. Y hoy la sensación o el humor social, el humor colectivo que existe, no solamente aquí en Colombia, sino en varios países de América Latina y en el mundo, es de un profundo escepticismo hacia la política y los políticos. Desde Grecia a Roma hasta hoy hemos sido gobernados en medio de una democracia de Occidente y en medio de una situación política, donde hay una práctica política. Sin embargo, hay un gran desprestigio de esa actividad. Y en medio de ese desprestigio hay una estructura que entró en colapso y en crisis, donde también están los medios de comunicación, donde también están las encuestadoras y donde hay un framing con una intencionalidad desde diferentes grupos políticos, desde diferentes familias que tienen el poder. Y en Colombia ha sido tradicional que muchas de esas familias, dueñas de medios de comunicación, contraten encuestas públicas que son verdaderamente mentirosas y que no dan cuenta del verdadero clima de opinión que existe. Yo particularmente como estratega político confío en las encuestas que yo pueda hacer internamente y que no son públicas y que me dan una verdadera temperatura de lo que existe. Ahora, desde esas encuestas, debo decirle que todavía es muy, muy preliminar, todavía es muy temprano para poder afirmar que Colombia tenga un presidente electo, a pesar de las enormes diferencias que existen entre un candidato y el lote que lo sigue. Cuando estamos ante un panorama político, Milton, uno dice, venga, en el imaginario de la gente, después de escuchar a Miguel, en el imaginario de la gente es, no vea, hay que votar o mejor no voto, pero el voto en blanco siempre se le da al ganador. Entonces surgen una serie de desinformación que hace que en un momento determinado el ciudadano realmente estamos en un margen cercano al 39%, las últimas encuestas de indecisos, que podrán ser los que el día de mañana terminen eligiendo legislativamente en nuestro país. Pero muchos se preguntan, ¿esa figura del voto en blanco es una figura, pues, por supuesto, democrática,
pero es importante, o eso en el imaginario de las personas de verdad continúa siendo aquello que se le da al ganador, y entonces ¿para qué hacerlo? ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué invitación hacerla acerca de quienes en un momento determinado piensen que el voto en blanco es también su elección democrática? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que el voto en blanco no se le da a nadie, se cuentan de forma Perfecto. independiente y no se le suma ni se le resta a nadie, ni al ganador, ni al segundo, ni se restan, es decir, tienen una naturaleza propia. Entonces no se le suman al ganador como lo enunciaba César. Lo otro es que sobre los indecisos, también quisiera hacer pues como un comentario, también tenemos es como parte de la evidencia nos muestra relacionado con las personas que se declaran indecisas, dice algunos estudios que finalmente estos indecisos, la mayoría de los indecisos se han tomado algún tipo de decisión, de preferencia sobre quién votar, pero no la quieren manifestar. Entonces, ahí ya estos indecisos pueden haber, pues realmente no son todos esos que aparecen allí. Y lo otro, resaltando la importancia del voto, pues ahí uno lo que puede enunciar es que el voto, así sea en blanco, es supremamente importante por tres motivos que quisiera pues como expresar. El primero es que finalmente el voto es la materialización, o es una de las materializaciones de la ciudadanía. Y como lo dije en la primera intervención, pues digamos es como la que nosotros tenemos más latente, es la primera, la que nosotros siempre relacionamos la ciudadanía con el voto, aunque no es la única. Y eso nos lleva a que por medio de ese voto nosotros como ciudadanos todos, finalmente es donde esas preferencias que nosotros manifestamos con el voto se convierten en un marco de restricciones también para los gobernantes, ¿vale? Saber que hay tendencias, los gobernantes o los políticos reconocen que hay ciertas tendencias, entonces también eso ellos van reconociendo que tienen, que hay ciudadanías que los apoyan o no, que generan resistencias a ellos, eso también se convierte en un margen de control y que eso es importante para un ejercicio o para controlar el poder público. Y lo otro es que hay también evidencia que muestra que a mayor, a men, si bien digamos, en todos los procesos electorales y en Colombia hay, pues, hay fraudes electorales, la incidencia del fraude electoral, cuando refiero de la incidencia del fraude electoral, es cuánto afecta el resultado, es decir, quién gana, disminuye en la medida que mayor número de personas voten. Entonces, eso hace que si aumenta la participación, aún presentándose situaciones de fraude, este fraude pierde a medida que aumentan los votos incidencia real en distorsionar la preferencia de los ciudadanos. Entonces, a mayor número de votos, aún siendo en blanco, va a disminuir la incidencia del fraude. Y por otro, que también esto es pues algo pues, de algunos estudios que yo he realizado, a mayor número de votos en asambleas departamentales también se presenta mayor pluralidad de partidos o movimientos. Cuando son mayores al 60% del censo electoral, hay mayor pluralidad. Cuando son más cercanos al 50% la participación del censo electoral, hay menos diversidad de partidos políticos y de movimientos. Entonces, todo eso hace que menos incidencia del fraude electoral y también mayor diversidad en la representación de preferencias de los ciudadanos. Entonces, esos serían pues como mis tres argumentos para incentivar o digamos demostrar la importancia del voto, así sea en blanco. Cuando estamos ante ese escenario, Miguel, inmediatamente decimos, claro, es que va siendo hora de plantearnos una serie de desafíos, pero serios. Es decir, desafíos que lleven a que en un momento determinado, desde la estrategia política, pueda el ciudadano de común identificar perfectamente que su participación va a ser una participación tomada en cuenta, que tiene recursos en sus manos para de alguna manera llamar la atención, y el voto se convierte en el principal. Desde su punto de vista, ¿cuáles se convertirían como en esos principales desafíos
que tenemos los colombianos en un año como este, un año en el que los informes de la Organización de las Naciones Unidas, de derechos humanos, en el que la violencia se viene recrudeciendo, en el que la JEP ha ido reconociendo cada vez más el escalamiento de la violencia por parte de las residencias de las FARC y del ELN. Es decir, el ciudadano se pregunta, bueno, ¿y esto qué? Estamos ante incremento de precios, una inflación que va subiendo, ahí las cifras muestran como cierto escepticismo, sin embargo es el año electoral. ¿Acaso es votar por el que nos hable y nos prometa mejores cosas? ¿O qué retos se nos pueden plantear allí, Miguel? Pues el reto principal para el ciudadano es tomar parte de, porque yo sumaría un poco a lo que dice el profesor Milton, y es que cuando hay menores márgenes de participación, finalmente las maquinarias malavidas, las maquinarias que compran votos, las maquinarias que tienen a su haber el clientelismo, las maquinarias que tienen a su haber casi casgos y dominios territoriales de ciertos grupos hegemónicos o ciertas élites electorales, pues siguen prevaleciendo en Colombia. En la medida en que hay más participación, pues una participación quizá más calificada, quizá más formada, más independiente del aparato estatal de contratación o del sistema político que per se genera muchos de estos defectos que uno ve en el territorio, pues pudiera haber allí la superación de un reto. Sin embargo, es real que hoy tanto el sistema político del Estado como el sistema electoral colombiano pareciera diseñado para muchos de esas situaciones, para que se dieran muchos de esos delitos electorales que hoy la misión de observación electoral, lo veíamos en el BTR, está denunciando no solamente en algunas regiones de Antioquia, sino en varias regiones de Colombia. Y eso es un tema que llama mucho la atención. Verdadero reto para el ciudadano informarse bien, verdadero reto para el ciudadano trascender la imagen pública, trascender las emociones. No es fácil, sobre todo para elegir un congreso, un cuerpo colegiado, que no solamente en Colombia, sino en América Latina, goza de un gran desprestigio. Y el Congreso de Colombia está más desprestigiado que las FARC, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pedirle a un ciudadano que hoy vote y le crea a un Congreso de la República cuando existe tanto escepticismo? Pues, digamos, la invitación sería informarse bien y a tratar de elegir a personas que sean verdaderos representantes entre la ciudadanía y el poder, digamos, legislativo. Finalmente, Milton, 13 de marzo, elecciones absolutamente fundamentales. ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista práctico, usted como profesor, como académico, si pudiéramos dar unos tips a la audiencia acerca de, venga, esto podría ser lo que yo o lo que a usted se le ocurre para que efectivamente en esa jornada electoral el ciudadano pueda sentirse tranquilo, pueda llegar a votar de una manera consciente? ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bueno, pues, siempre ese tipo de preguntas siempre son, digamos, como muy complicadas de responder en sentido, pues, de por lo que significan. Pero bueno, yo simplemente, digamos, voy a decir algo que suelo como decir, simplemente Eso, como incluso cuáles desde tu serían mirada de como, profe, ¿cierto? Porque es que es eso. sí, pues como, exacto, pues Claro. primero es como, voy a repetir algo que ya se dijo, es primero es contrastar la información, entender que los candidatos no son personas imparciales, que ellos que son actores políticos y en consecuencia tienen intencionalidades y pretensiones y que ellos por lo general están hablando a un público, ¿vale? Y ese público casi siempre es al que ellos quieren pues llegar y no, algunas veces no son aglutinadores, ¿vale? Y que algunas de estas pretensiones o intenciones son públicas y otras no tanto. Entonces, lo primero es contrastar información. Ahí hay pues unos retos muy importantes, no solamente de la ciudadanía, sino de la educación y de la sociedad. Lo otro es que en el motivo es muy, como lo decía Miguel, pues es muy complicado decir que la parte emotiva, desprendernos de la parte emotiva para tomar alguna decisión. Y eso ocurre en cualquier tipo de votante, de cualquier persona. Pero que al menos en eso hacer primar el respeto a la pluralidad y a la diversidad y no ser excluyentes cuando se tome algún tipo de decisión. Y también tener presente que los problemas sociales, los políticos y económicos no tienen soluciones fáciles, ¿cierto?
Así entonces que quien propone soluciones prácticas y que nos parecen supremamente sencillas y que las tiene clara, pues ahí cuestionar eso y volver al primer punto de contrastar esa información. Y lo otro, que es también algo que suelo pues como decir con frecuencia, es que a veces pues los candidatos son como personajes, entonces una persona que se presente como buen candidato, eso no es sinónimo que sea un buen gobernante. Entonces también pensar no solamente si es un buen candidato, porque es una persona que está allí en un escenario, en competencia, sí, sino también cómo se puede mirar como un buen gobernante, qué tanta experiencia tiene, ¿vale? ¿Qué tantas habilidades puede tener para resolver problemas complejos? ¿Vale? Y en conjunto también, si esa persona que tanta predilección tiene por hacer respetar los principios democráticos y del Estado de Derecho. Es indudable que a partir de ese escenario que queremos plantearle en este espacio de opinión, usted, informado, consciente y responsable, el próximo 13 de marzo saldrá a votar con la seguridad de que su voto marcará la diferencia. Y eso depende de cada uno de nosotros. El tema que les hemos querido llevar a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro, las elecciones democráticas, una oportunidad para cada vez más hacer conciencia crítica del país que habitamos. A nuestros invitados, Milton, Miguel, mil gracias, porque es indudable que a través de cada una de sus apreciaciones nos formamos la mejor opinión posible. Y por supuesto, a ustedes amigos y amigas televidentes, porque a través de estos espacios de opinión, la manera como desde las redes sociales y los diferentes canales digitales vamos generando opinión en la academia, podemos lograr que efectivamente ciudadanos mejor informados puedan ser el día de mañana quienes votemos responsablemente por aquellos que nos gobernarán. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.